Isaías 40 quiero compartir con ustedes una porción de la palabra y también van a ser varios versículos que voy a leer en el transcurso del tiempo que me corresponde aquí. Isaías, su capítulo número 40, voy a dar lectura primeramente el versículo 25-26. Escritura que generalmente conocemos porque la mayoría de los seguidores de Dios leemos la palabra. Isaías 40, su versículo número 25, voy a dar lectura. Dos versículos. La palabra se lee así en el nombre del Señor Jesús. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O seré asimilado? Dice el Santo. Primeramente quiero solamente leer este y ya después voy a leer otros versículos más porque es una pregunta preciosa que hace el Señor, pero también es una pregunta que al leerla me decía, bueno, ¿por qué me pregunta, Señor? Sí, porque cuando leo la palabra yo siempre quiero que sea para mí, que el Señor me hable, porque sé que yo necesito su palabra. Amén. Para poder compartirla, yo necesito entender la palabra. Bendito Señor. ¿Sí? Y viendo a mi alrededor, no me voy lejos. No me fui lejos para meditar un poco, ¿no? Simplemente me fijé en mi familia mismo, que el Señor nos multiplicó grandemente. Grandemente. Vamos a decirlo, para hacer una familia. 14 hijos de mi padre y de mi madre. ¿Sí? Y yo tengo un privilegio. Y algunos de mis hermanos tienen el privilegio, pero aún así todo eso nos lleva a confusión muchas veces, porque parte de la familia está dividida en pos de deidades que en realidad se los han inventado a través de personas a las cuales ellos han escuchado. Algunos de ellos ya leyeron la palabra y conocieron el nombre del Dios glorioso, de aquel que nos llamó, pero también se apartaron del buen camino porque, no lo sé, yo no estoy dentro de sus mentes, dentro de sus corazones, para entender qué es lo que los hizo ir por otro camino. Posiblemente sea la comodidad de lo que recibieron a través de otras personas, la enseñanza que hayan recibido a través de otras personas, que les acomodó más y los hizo más conformes y los dejó reposados. Y déjenme decirles que verdaderamente ellos están metidos en lo que creyeron después, o en lo que a lo mejor debo entender también de que pues la familia, para elevar todo lo que somos nosotros, nuestros descendientes, ¿sí? Fuimos creados también en el catolicismo, donde nos enseñaron de tantas deidades a las cuales nos dijeron tienen que adorar, y de esta manera y de la otra manera, ¿sí? Pero yo me pregunto, y pregunto a cada uno de los presentes aquí en este lugar y fuera de este lugar, hasta donde la palabra llegue, ¿sí? Porque el Dios mismo nos hace la pregunta a través de su siervo y a través de mis palabras que hoy voy a compartir con ustedes. Ahí mire, vean lo que dice, ahí mismo en el 40, pero en el versículo número 21. En su versículo número 21, espero que los que estén escuchando
vayan tomando nota o recordarán estos versículos. Dice, la pregunta es esta, a través de su siervo, el Señor nos dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis oído? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Esa es una pregunta que nos hace el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó el versículo? La atención a este versículo. Porque usted puede preguntar, puede hablar con alguien en la calle y conocen la palabra. La conocen. Y dicen que hay un Dios. Pero el problema está en que no hay confianza en ese Dios. ¿Sí? No hay confianza en ese Dios porque piensan que somos demasiados en la tierra y que no tiene el poder suficiente como para sustentarnos a todos. ¿Sí? Eso es lo que pienso. Esas palabras mías. ¿Sí? Porque el Señor está preguntando, ¿no has oído? ¿Nunca has sabido? ¿Nunca te han dicho? ¿No has conocido nada de esto? Ahora el versículo 26 de ahí mismo que leímos de Isaías, leí el 25, pero también el 26 va cerca de esto. ¿Sí? Dice así. Voy a leerlo y espero que alguien lo siga leyendo. Versículo 26 dice así. Isaías. A ver, aquí está, se me perdió por un momentito, pero aquí vamos ya. Estos lentes míos que necesito, creo que necesito de mayor graduación, ¿verdad? Isaías, su versículo 26. Leí el 25. Aquí dice 26. Vean lo que nos dice. Espero que lo estén meditando. ¿Sí? Porque dice así. Levanta. Levanta. Recuerden que acabo de leer el versículo 21, que dice que si nunca hemos sabido estas cosas, que si nadie nos ha enseñado, nunca hemos escuchado esto. Y el 26 dice, bueno, dice, levantad en alto vuestros ojos. Y mirad, ¿quién crió estas cosas? Él saca por cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. El Señor mismo nos está preguntando y nos está dando, nos está enseñando, ¿sí? Lo que Él es. Lo que Él es, hermanos míos. Y creo que muchos lo sabemos porque a través de la misma escritura lo vamos a saber, porque desde el mismo principio de las escrituras está ahí, desde la misma creación del ser humano, ¿sí? Supimos, porque venimos de esa descendencia, supimos quién era el Altísimo, aquel que nos formó. Sabíamos quién era Él, qué ordenanza nos había dado, ¿sí? Y qué nos había entregado, ¿cierto? Entonces, mi pregunta, a mí mismo me digo, entonces, ¿cuál es tu confusión? Y yo podría preguntar a cada uno de los oyentes que han conocido la verdad, pero no han permanecido en la verdad. ¿Cuál ha sido el problema? ¿O cuál es el problema hasta el día de hoy? Que conociendo la verdad, no sigamos la verdad. Miren, el Salmo 90.
El Salmo 90 es un salmo, nos dice que fue escrito por Moisés, ahí en el mismo salmo lo dice. ¿Sí? El mismo salmo lo dice. Dice, vamos a leerlo mejor. Lo voy a leer porque quiero que ustedes también lo... Salmo 90. Vamos a ver qué dice el Salmo número 90. Ahí en su versículo número 1 y 2. Y usted podrá ver que dice que fue escrito por Moisés, por el siervo de Dios. Dice, Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. Y vean qué dice más. Dice, antes que naciesen los montes, ¿sí? Y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria al Señor. Amén. Lo está diciendo su siervo. Que cuántas generaciones pasaron desde la creación del hombre hasta llegar al pueblo de israelita, hasta Moisés, ese siervo que tuvo un llamado grandioso para poder instruir al pueblo de Dios y para que ese pueblo fuera la luz de las naciones, así como nosotros mismos fuimos sacados de nuestra comodidad, de nuestro camino, donde estábamos muy cómodos. Como nos dice que Moisés estaba cómodo en Egipto, lleno de riquezas, ¿sí? Protegido por el poder de Faraón en ese tiempo, que era el reino más poderoso en esos tiempos. Seguramente tenía de todo y nada le faltaba y le sobraba todavía. Amén. Pero Dios tuvo que sacarlo de esa comodidad. ¿Para qué? Para que a lo mejor le dieron esa enseñanza, pero solamente de oído. Como muchos, porque puede ser que no nos hayamos acercado a las personas adecuadas, porque parece que el caminar con Dios parece que no es muy agradable para muchos. Amén. Quisiera que eso lo fuéramos meditando. Parece que no fuera muy agradable el caminar con Dios, porque yo me doy cuenta en mi juventud la manera de vivir mía. Cuando yo conocía que algunos de mi sangre ya estaban siguiendo las pisadas del Señor. Y me decían, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te está pasando que tú prefieres ese camino? ¿Sí? ¿Crees que ahí hay paz? ¿Tú vives bien? Y en mi ignorancia yo decía, wow, pues sí, esto es lo mejor que me acontece. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, mis ojos estaban encubiertos, mis oídos estaban cerrados y mi corazón estaba engordado para no entender, para viendo yo no pudiera percibir nada y escuchando, oyendo por mis oídos no pudiera yo percibir y con mi corazón no pudiese yo entender tampoco las cosas. Espero que lo esté meditando, porque estamos viviendo en un mundo muy revolucionado. Parece ser que lo que nos importa más es hablar de la tecnología, de los adelantos de la tecnología, incluso he escuchado por ahí acerca de la tecnología en la cual vamos a depender ya de la tecnología completamente.
Y creo que todavía hay aún muchos sabios, ¿sí?, que están diciendo que en un momento dado va a ser posible implantar al hombre en una máquina y se va a terminar todo tipo de males, todo tipo de enfermedades no van a existir. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de cambiarle solamente un aparatito por ahí, ¿sí? Un chip. Un chip, gracias hermana. No, nada. Un chip, ¿sí? Y las cosas van a estar bien hasta que ellos quieran. Por ahí, que no soy muy dado yo a las noticias, hermanos míos, pero parece que Dios me da la oportunidad en un momento dado como que me llegue ese sonido a mis oídos. Y me digo, ¿a dónde estamos yendo, pues? Pero yo quisiera que le diera una vueltecita nada más a su alrededor y se daría cuenta de la revolución que esto está causando. Que no hablemos que sale un aparato nuevo en la tecnología porque la mayoría está corriendo para adquirirlo. ¿Sí? Pero háblenles de asistir a la casa de Dios No. para escuchar palabra viva, para escuchar si ya nos hemos olvidado de dónde venimos y a dónde podemos ir. Parece que eso no nos interesa. Parece que no hay ningún interés. No es nada agradable. ¿Sí? Y miren qué es esto. Que el Señor nos está invitando a morar en moradas celestiales, en algo que no hemos visto. Y si la vanidad y la ambición del ser humano es llegar lo más alto, yo me pregunto entonces, es controvertido todo esto entonces. Porque si el ser humano quiere llegar a lo más alto de su vida, ¿cómo es que no desee tener una morada en el cielo? ¿Sí? Ese es mi cuestionamiento. Porque hablemos de tecnología y verá que todo el mundo está bien instruido en esas cosas. ¿Sí? El teléfono es para todo, las computadoras, ¿sí? Y sabemos todo de eso, pero de la palabra de Dios no sabemos. No sabemos cómo fue que existimos en este mundo. Santo. Hace apenas unos días estaba hablando con mi hija, porque esto me preocupa también. Está en la universidad y le preguntaba, ¿qué te parece? Yo sé que ya tu mente está avanzada. ¿Cuál es la idea de Dios que tienes? Y su respuesta me dice, la verdad es que nunca he puesto a pensar en esto. Y me dije, Alejandro, ¿qué pasó entonces? ¿No estás predicando la palabra? ¿No te dice la palabra que te vas a salvar primero tú, sí? Y después tu casa. Pero para que tu casa se salve, tienes que llevarles la palabra también. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estás quedándote tú? ¿Qué está pasando contigo? ¿Sí? Solo darle palmadas porque está en la universidad ya para graduarse y ser alguien más adelante, como decimos nosotros los padres, que sean mejores que nosotros. Y le he estado meditando de que prefiero que sean mejores en el conocimiento de Dios, ¿sí?, que en el conocimiento de la tecnología. Amén. ¿Sí? En la tecnología yo soy muy ignorante, pero quiero tener conocimiento del camino, del buen camino, ¿sí?, de aquel que prometió que sí iba al cielo, pero iba a regresar por nosotros. Amén. De aquel que dijo, vas a conocer la verdad, pero si la retienes, la verdad te va a hacer libre. ¿Sí? Come on now. En eso estoy interesado, con mis fallas y todo. Y sé que muchos de nosotros estamos en ese mismo camino, pero muchos
y no quiero decir la mayoría, se han quedado atrás. No han entendido esto. Y la palabra nos dice, ¿no has escuchado? ¿Nunca has sido instruido en esto? Pues mira, alza tus ojos. Mira, es más, mira todo lo que existe. ¿Sí? Mírate a ti mismo. Que eres la creación más perfecta de la creación que Dios hizo en esta tierra. Porque tú eres creativo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Eres capaz de levantar esos altos edificios. Eres capaz de ir, ¿sí?, construyendo esa tecnología a la cual tú te quieres esclavizar y te estás esclavizando. ¿Qué está pasando? Ahí mismo abajo de Isaías dice que el que tiene más dinero busca oro y plata para hacerse una imagen y la da al que hace esas imágenes, al que tiene esa habilidad. ¿Sí? Y el más pobre va y se corta un madero, pero de madera fina, para que hagan una imagen hermosa. ¿Sí? Y el Señor nos está preguntando entonces, bueno, diciéndonos, ¿quién soy yo? ¿Qué crees que soy yo? ¿O cómo soy yo? ¿O qué puedo yo? Y nos dice, solo levanta tus ojos, mira a tu alrededor, mira las demás criaturas que existen. Y te vas a dar cuenta que tu Creador es el más grande de todos, que no hay nada igual a Él. Desde el principio es y hasta el final es. No tiene principio ni fin, dice la palabra. ¿Sí? Y saben, lo grandioso es que hemos sido instruidos, quieramos o no quieramos, hemos oído la palabra de que el Dios que nos llama a seguirlo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Pero, ¿qué está pasando con el pueblo? ¿Qué está pasando con el hombre que prefiere? ¿Sí? Y a través de la misma palabra nos insta, nos llama con amor, nos dice, retén lo que tienes, retén lo que has aprendido. Pablo le está diciendo, por ejemplo, vemos las epístolas de ese gran evangelista que lo dio todo. Lo dio todo, ¿por qué? Porque él amaba a Dios. Y como él conoció al Señor, quiere que nosotros lo conozcamos también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y si no te acuerdas, dice, acuérdate de lo que recibiste. Guarda la fe. ¿En qué? En lo que fuiste instruido. ¿Has leído la palabra? ¿La has leído? Te han dicho que hay un solo Dios. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios es solo uno. Y nos dice también que un solo Señor y una sola fe. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un ejército? ¿Sí? Prendiéndole veladoras. Cuando aquel que tenemos allá en el último rinconcito es el que no conocemos y sin embargo es el más grande de todos los conocidos. ¿Y saben por qué no lo conocemos muchos? Porque no queremos conocerlo. Amén. Porque Él nos está llamando cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Timoteo, primera de Timoteo 6, 12, 16. ¿Qué dice primera de Timoteo? ¿Sí? Es la palabra la que nos insta. ¿No has sido instruido? Si ya fuiste instruido, recuerda lo que aprendiste. ¿Sí? Timoteo 6, 12. Pablo a Timoteo dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida. La vida, hermano mío, es el Señor, es el Dios eterno. Amén. Es el que mora en ti. A lo mejor no lo sabes,
o lo has olvidado. Él mora en ti, Él es la vida. Y aquí nos está diciendo, echa mano. ¿Sí? La fe, dirás, es que no la he visto. Yo creo que les voy a tener que prestar mis anteojos a aquellos que no han visto al Señor. Porque en cada ser humano podemos ver al Señor eterno. Él es la vida. ¿No han sabido? ¿No hemos sido instruidos? Él es la vida, hermanos míos. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si yo puedo ver a otro ser humano, los árboles, los animalitos, las aves, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? La hermosura de esos cielos nos dice que obra de sus santas manos es. Entonces nos sigue diciendo la palabra, retén. ¿Sí? Estamos en 1 de Timoteo 12, su versículo 6, su versículo 12, 16. ¿Sí? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual ¿qué? Asimismo eres llamado. A la cual asimismo eres llamado. Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es duro seguramente confiar en algo que queremos ver físicamente, queremos tocar físicamente, pero la palabra es que nosotros caminamos por fe. Amen. Creemos en lo que no hemos visto. Y la fe es aquello en lo cual tú crees, pero estás convencido verdaderamente que es verdadero, que vendrá a tu vida. Porque si solo son palabras en mi boca, ¿sí? Miserable de mí porque solo soy como una campana que cuando la suenan, decimos en Guerrero, en México, repica y su sonido, pero no tiene sonido propio. Y sabe una cosa, dirán que pues al principio les decía que desde el mismo principio de la creación fuimos criados y fuimos instruidos quién era nuestro Dios, quién era nuestro Padre Celestial y quién es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Cuando el hombre fue creado, hermanos míos, ¿qué nos dice la Escritura? Criados a su imagen, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué a su imagen? ¿Qué significado tiene eso de a su imagen? Si fuimos criados a la imagen de Dios, quiere decir que debemos de tener una comunión con Él, ¿cierto? Debemos de tener una comunión. Aleluya, gloria a Dios. Amen. El problema está en esto, que precisamente creo que muchos han tenido esa comunión en su principio. Y me refiero a su principio cuando por primera vez pusieron su corazón y su oído para escuchar la palabra de vida. ¿Sí? Porque cuando Adán y Eva escucharon la palabra de Dios, hermanos míos, tenían esa comunión. Pero cuando ellos desobedieron,
esa comunión se perdió. Y desde ahí empezó el ser humano a caminar errante, de un lado para otro. Dice mi hijo, me gusta, es un chiste que él dice, pero andaban empezando a caminar como pollos sin cabeza, de un lado para sin saber a dónde van. Y así es como está caminando el mundo ahora. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que somos una creación que en su principio fuimos a la imagen de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Fuimos criados a la imagen de Dios. Bendito Señor. Mientras estuvimos obedientes, recordando quién era. El Señor no preguntaba, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Cómo crees que soy yo? No, en el principio la palabra nos dice que Dios caminaba con el hombre ahí en el huerto de Edén, con Eva y con Adán. Gloria a Dios. Pero cuando se perdió esa comunión, esa que pecamos contra Él, hermanos míos, lo primero que fue el miedo y se escondieron de Dios. Y eso es lo que nos ha ocurrido. El mundo está así, corriendo allá, escondiéndose de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos lo que hicimos. Entendemos que le hemos dado la espalda a Dios. Pero lo difícil es entender cómo, pero si el Señor nos está llamando todavía. Aleluya. Él nos sigue llamando, yo sé lo que tú hiciste. ¿Sí? Mujer, ¿qué hiciste? Ah, no, pues es que, ¿sí? Echar la culpa para otro lado. Cuando debemos de confrontarnos ante el Señor. Recuerda al publicano y aquel que se daba, dice, golpes de pecho. Dios se propicio a mí. El otro, altivo. Yo pongo por obra todos tus mandamientos y doy mis diezmos y todo. Así nos gusta ser el ser humano. No nos gusta humillarnos ante Él. Ten misericordia de mí, pecador. Santo eres. Hermanos míos, el Señor nos está llamando. No nos ha condenado todavía. Cuando partamos de este mundo, entonces sí no habrá oportunidad. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. No importa dónde estás, recuérdalo. La palabra del Señor dice, si desde allí, dentro, hundido donde estés, en tu pecado encadenado y todo, desde ahí, humillas tu corazón ante mí, yo te voy a liberar y te voy a perdonar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es el amor de Dios, hermanos míos. Glorioso es el Señor. Bendito Señor. Pero es que yo no conozco a Dios. Yo nunca lo he visto. Solo medita. ¿Cómo es que vendiste este mundo? Amén, aleluya. Medítalo. Porque Él vino en ti. Y Él ha estado desde el principio, desde tu misma, cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre. Él estaba ahí contigo. Y si tienes vida hoy, Él está caminando contigo. Todavía está caminando contigo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es que no lo conocemos todavía? ¿Sí? Y si quieres saber, yo te voy a dar como dicen por ahí, unos tips para que sepas. La palabra es la que nos enseña. Lee y Génesis 1:1. Y en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Este es el Dios del cual nos hemos olvidado y que no conocemos ahora. Y estamos tan confundidos que tenemos un ejército. Cuando nos dice que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre las aguas, no dice el ejército. No, el Espíritu de Dios. Amén. Y es el que ordenó todo. Y así como lo hizo en el principio, quiere. Aleluya. Bendito Sí. Dios, aleluya. Acuérdate Santo que Padre. dice que con paciencia y con amor nos agarró del polvo.
Y de ahí nos formó a la imagen de Él para tener esa comunión. Y Él quiere que tengamos esa comunión hoy. Si ya la perdiste. Debemos de tener esa comunión, acercarnos a Él. Y seguimos con la palabra. Seguimos con la palabra. Aleluya. Eso dice en Génesis. Ahora, vayamos a través de las escrituras, vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Generaciones pasaron. El Señor ya había venido a este mundo y había caminado con nosotros. Aunque te debo decir que así como ellos mismos, aún caminando físicamente con el Maestro, con aquel Dios que se encarnó, aún ellos, había momentos en que no conocían al Señor. Aún ellos no tenían el entendimiento para entender que el Padre había descendido a la tierra. Amén. Aleluya. ¿A qué vino a la tierra, hermanos míos? Hemos leído la palabra a buscar lo que se había perdido. Lo que se ha perdido, Él lo vino a buscar. Porque hay otro en el mundo. Otro en el mundo que vino solamente a destruir y hacerte caer si todavía permaneces firme. Eso tienes que tenerlo presente. Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Lucha por tu vida, por la enseñanza que has aprendido. ¿Sabes por qué? Porque dice, haciendo esto te vas a salvar primeramente tú y todos los que, a todos con los cuales tú compartes esta palabra. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Amén. pero allí en Juan, ¿qué nos dice? En el Evangelio de Juan, vamos a ver qué nos dice a través de la misma escritura. Primera de Juan, ¿qué nos dice? Primera. No, el Evangelio de Juan, su capítulo número 1. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, su capítulo número 1, vamos a ver qué nos dice. Sabemos estos versículos. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Porque Dios nos envía la palabra, hermanos míos, para que entendamos, para que no haya confusión. Esa confusión que está esclavizando a mucha gente de tener un ejército de dioses. ¿Sí? Y aquí la palabra nos dice que el principio era el verbo. Y cuando fue creada todo el universo con toda su plenitud, hermanos míos, nos habla, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. ¿Sí? Vean bien, no había nadie más con Él. Y por Él empezó a crearla. Todo, lo visible e invisible. Y aquí nos está diciendo el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sí? Y a través de Él dice que todo fue hecho. Dirán, bueno, pero es que ahí dice con la palabra. ¿Usted cree que porque la palabra sale, es de nuestra boca, ya no existe, no es parte de mí? No. Es parte mía, es parte del Señor. Aleluya. Sí. Porque a través de la palabra dice que Él mandó y fue hecho. Él mandó y fue hecho por su palabra. Y el principio era el verbo y sin Él todo lo que se hizo
¿Sí? Él estaba presente, haciéndolo todo para él y para él solamente. Es el mismo Dios que estuvo en el principio, es el mismo Dios que su siervo Moisés nos dice que antes que los montes y la tierra fuera establecida, Él estaba allí. Aleluya, gloria a nuestro Padre. Y es el mismo que nos pregunta, ¿nunca has oído, nunca has conocido, nadie te ha dicho nada de esto? Pues entonces alza tus ojos. Si Aleluya. es que nunca has escuchado todas estas cosas, ¿sí? Alza tus ojos. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? Mira, mira esto. El Salmo 19, ¿qué nos dice, hermanos míos? Su versículo número 1. A través de la misma palabra, Él nos confirma quién es y por quién fuimos creados. Salmo 19, su versículo número 1. Creo que todos conocemos estos versículos. 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Y la expansión denuncia la obra de sus manos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Si nunca has oído, nunca te lo han dicho, nunca supiste de esto, nos dice, levanta tus ojos. Y el Salmo, y a través de Moisés, Él nos dijo que antes de que el mundo fuera establecido, Él era. Y aquí ahora, en este mismo Salmo, el salmista está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bendito sea. Y el firmamento, la obra de sus manos. Amén, Y gloria el Señor a Dios. nos dice, alza tus ojos a lo alto. ¿Quién crees que hizo todo eso? Aleluya, gloria a Dios. Este es el Dios que tú puedes tener allá en el rinconcito. Por eso, pero acá tienes algo más que pues lo tienes bien adornado. Yo te aconsejo que hagas a un lado todos esos adornos que tienes en tu casa y que le pongas atención a ese Dios que tienes allá en el rincón que no quieres saber nada de Él. Porque Él está allí dentro de ti, lo has echado hasta lo último de ti para no escucharlo, para no entenderlo. Bendito Señor. Aleluya. Es la palabra, hermanos míos, la palabra. Ahora, estoy terminando. Porque yo solo estoy leyendo la palabra, estoy compartiendo lo que en su momento me vino a mí, que quería entender. Cosas que no entendí porque muchas veces me dio miedo. Me daba miedo entender. Como muchos te preguntan, bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Si alguien hizo a Dios, entonces Él no es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero la palabra nos dice que Él es el principio y el final de todo. ¿Sí? Antes de Él ni después de Él no hay nada más. No hay nada más. ¿Y saben qué dijo Jesús, hermanos míos? Con esto me despido. Espero que lo mediten. Le dice a aquellos que están confusos, el Señor Jesús, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sí? Creo que ya identificaron a quién se lo estaba diciendo. Aquella que dijo, ustedes dicen que tal parte se debe adorar, nosotros adoramos aquí. Nuestros padres han adorado aquí. Porque esa es la respuesta. Cuando alguien lleva esta palabra a esos sabios, lo primero que dice, mis padres me enseñaron esto y aquí voy a morir porque es lo que me enseñaron. Quiero que medites un poquito. Si tus padres te enseñaron esto, lo que tú sabes ahora el que quiere enseñarte es Él. Aquel que te dice solo alza tus ojos a lo alto. Si nunca lo has sabido, alza tus ojos a lo alto para que veas
esa obra maravillosa que ves en los cielos, esa obra maravillosa que ves a tu alrededor. Considérate a ti mismo un ser creativo, lo que no tiene los demás. La demás creación tiene un cierto grado de inteligencia, pero el ser humano es capaz de crear las cosas. Mira esos edificios tan altos, mira esos aviones que vuelan, esas naves que van al espacio. ¿Quién crees que las creó? ¿Sí? Esa capacidad que Dios le dio al ser humano. ¿Sí? Y es el que nos está llamando. No hagas ninguna semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque la palabra nos dice que Dios nunca mostró una imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no debes de creer con el corazón, sin verlo, pero debes de creer que tú mismo eres una obra de sus santas manos. No creas la evolución que te dicen que nos han traído por años y años desde atrás, que fuimos una evolución que se ha dado a través de los años. Pero tan perfecta es esa evolución que, ¿sí? Santo. Que se fue dando a la casualidad nada más. No. En tu lógica nada más piensa, ¿quién construía, por ejemplo, el Empire State? Solamente fue una casualidad que alguien lo inventó, ¿no? Fue una persona que era un arquitecto y sabía lo que estaba haciendo. Ahora imagínate quién crió los cielos y la tierra y toda su plenitud. Amén. Toda esa grandeza, ¿quién crees que lo hizo? Bendito Señor, Sí. aleluya. Entonces dice, ustedes adoran lo que no saben, más la hora viene y ahora es, para que adores a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bendito Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Olvídate de esos dioses que tienes ahí. Olvídate de esas tallas finísimas, de esas pinturas hermosas que las ha hecho un buen pintor. Y ay, qué virgencita tan hermosa. Y nos estamos encorvando hacia ellas cuando la palabra dice: no te inclinarás ante nadie más, sino ante aquel que hizo los cielos y la tierra. Bendito Amén. Dios, aleluya. Sí. Este es el Dios Aleluya. que me ha gloria a sacado de la inmundicia. Dios. Amén. Con mis faltas y todo, Él me va perfeccionando. Bendito Señor, aleluya. Te invito a que vengas a sus pies, Amén. Aleluya, gloria a Dios. porque Él nos sigue llamando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él nos sigue llamando. Santo Señor, bendito Dios. Si tus pecados fueran tan negros o rojos como el carmesí, van a venir a ser con blanca lana. Gloria a Dios, aleluya. Deja de hacer lo malo. Deja de robar, deja de fornicar. Deja de Amén. todo aquello que Gloria a está Dios. algo de lado. Ponte a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Bendito Señor, aleluya. He aquí que dice: toco a la puerta. Y el que abre, dice: entraremos yo y mi Padre. No dice solamente Jesús. Aleluya. Yo y mi Padre, porque dice: Él y yo somos una sola. Aleluya. Que Dios me lo bendiga en esa. Amén, Amén, gloria a Dios, amén. aleluya.